Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya estamos? Sí, doctor, ya. Muy bien, ya estamos en las 12:17 de la tarde, ¿no? Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos todos a esta nueva fase, que es la última, donde solo vamos a hablar de cáncer ginecológico. Bueno, lamentablemente parece que el doctor Linares no ha podido dar una clase que es previa a esta clase, pero trataremos de darles algunos alcances. La clase de hoy día es de cáncer de mama. Como ustedes saben, el cáncer de mama es una patología frecuente y más que todo en una de los cánceres más frecuentes en el Perú y en los países desarrollados también. Y en nuestra macroregión Arequipa parece que ya estamos superando al cáncer de cuello uterino. Bueno, el, veremos ahora un breve recuerdo de lo que es la anatomía del cáncer de la mama femenina. Bueno, esto ya es un tema conocido por todos ustedes, ¿no? Entonces, como ven, la mama realmente está constituida por tejido graso, por tejido por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tejido nervioso y piel, ¿no? Y fundamentalmente los factores más mejor evaluados y los que tienen importancia serían toda la parte funcional de la mama, que estaría formada por lóbulos, por lobulillos, conductos, la areola, el pezón fundamentalmente. Especialmente tener en cuenta los lobulillos, que son de 10 a 100, o que también se les conoce como acinos, y también los conductos, que es donde se va a establecer el inmenso porcentaje de cánceres de mama. Bien, también vamos a hacer un breve recuerdo de lo que del drenaje linfático, que es sumamente importante, ¿ya? Como ustedes verán, el drenaje linfático es el que se realiza de los diferentes tejidos que conforman la mama. Así tenemos un drenaje del sistema dérmico, del sistema subdérmico, del sistema interlobular y del sistema prepectoral. Todos estos sistemas forman una trama de conductos sin válvulas que se conectan finalmente entre sí. Estos conductos que no tienen válvulas y que se conectan, se entrelazan entre sí, finalmente van a desembocar en uno o dos ganglios axilares. Es decir, cualquier tumor que se instale en cualquier tejido de la mama siempre va a ir a drenar a los ganglios axilares. Por eso ha nacido el concepto de ganglio centinela, que ya lo vamos a ver posteriormente para qué sirve el ganglio centinela, ¿no? Obviamente este es el sistema linfático más importante, pero existen otro sistema alterno que no tiene mayor importancia, que está formado por los ganglios linfáticos mamarios internos, por los ganglios supraclaviculares, los axilares contralaterales y los ganglios abdominales. Bueno, este sistema alterno también es importante, pero no reviste mayor importancia, ¿no? Entonces, esa es la característica del drenaje linfático. No se olviden. Entonces, todos los tejidos de la mama van a drenar a un sistema de conductos que no tienen válvulas, que se van a entrelazar entre sí y que finalmente va a desembocar en un ganglio axilar, y de ahí viene el concepto de ganglio centinela. Bien. Ahora veamos, entremos ya a ver cómo son las enfermedades de las mamas. Para estudiar las enfermedades de las mamas, tenemos que tener en cuenta dos cosas: que existen trastornos benignos y existen trastornos malignos, ¿no? Los trastornos benignos generalmente ocurren en mujeres jóvenes y en perimenopáusicas. Y los trastornos malignos generalmente, no siempre, ocurren en personas mayores o posmenopáusicas. Ese es un principio
fundamental. Ahora, que los signos y síntomas más importantes en ambos casos, en las lesiones benignas y malignas, los más importantes son el dolor mamario, la secreción a través del pezón y un tumor palpable. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a la mujer que tiene algún problema en la mama? Fundamentalmente con la anamnesis, una anamnesis detallada, una exploración física bien realizada, y los estudios de imagen y finalmente la regla de oro para el diagnóstico sería el estudio histopatológico, que lo obtenemos a través de la biopsia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, anamnesis y exploración física, estudios de imagen y la regla de oro, que es el estudio histopatológico que se obtiene a través de la biopsia, ¿no? Bueno, definir el cáncer de mama creo que ya está de más. Ya todos saben que un cáncer pues obedece a la definición general de todas las neoplasias, ¿no? Una proliferación exagerada, acelerada e incontrolada de células del epitelio, ¿no? Glandular, en este caso, del epitelio de los acinos y de los conductos, que aumentan enormemente su capacidad reproductiva. El cáncer de mama se puede diseminar a través de la sangre o a través de los vasos linfáticos, y puede por estas vías llegar a otras partes del cuerpo, o sea, dar metástasis. El cáncer de mama se produce, es patrimonio de las mujeres en el 99% de casos. Solamente el 1% ocurre en varones, es decir, también hay cáncer de mama en varones. Y no les llame la atención que en un servicio de ginecología oncológica de vez en cuando encuentren un varón con cáncer de mama. En cuanto a la localización del cáncer de mama, también es un ya concepto que ustedes lo conocen muy bien. La frecuencia más, el cuadrante más frecuente es el cuadrante súpero-externo. Le sigue luego el súpero-interno, el cuadrante ínfero-externo y finalmente el ínfero-interno, ¿no? ¿Cómo es la epidemiología? Hablemos ahora sobre la epidemiología y los factores de riesgo. Como ustedes ven, este es el informe del Perú de la segunda causa de cáncer en mujeres en Lima. Es un estudio que se realizó en el 2017, entre enero y diciembre del 2017. Ustedes ven que en primer lugar está el cáncer de cuello uterino, ¿no? En segundo lugar está el cáncer de estómago, luego el cáncer de piel, y en cuarto lugar está el cáncer de mama. La incidencia del 9.6%, ¿no? Como ustedes ven, llama la atención acá que el 0.5% corresponde al sexo masculino, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir? La tasa de mortalidad ajustada por cáncer de mama. Este estudio fue realizado en el 2013 y ustedes ven que en nuestro país hay 5 departamentos que tienen la más alta mortalidad, siendo Tumbes el primer departamento en mortalidad materna, en mortalidad de mujeres por cáncer de mama. Luego le sigue Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad y el Callao. O sea, el norte prácticamente y parte del centro están involucrados en el mayor porcentaje de muertes por cáncer de mama. El Perú tiene una tasa del 9.2% por 100.000 mujeres. Y Arequipa estaría acá con el 8.5%. O sea, estamos en el noveno lugar en mortalidad de mujeres por cáncer de mama. Es decir, es una patología que debemos conocerla muy bien para prevenirla. A nosotros no nos interesa el tratamiento, nos interesa la prevención. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En términos generales, podemos decir que los factores de riesgo son dos. Aquellos que no podemos modificar y aquellos que sí podemos modificar. ¿Cuáles son los factores que no podemos modificar? El hecho de ser mujer. Cuando un niño nace y es de sexo femenino,
prácticamente ya sabe que tiene una carga alta de riesgo para cáncer de mama. La edad es otra cosa que no podemos modificar porque los años pasan y pesan, ¿no es cierto? Entonces, mientras más edad, especialmente como hemos visto en la posmenopausia, aparecerán estas neoplasias. Ahora también, acá sí interviene muy bien la genética, ¿no? O sea, hay cánceres de mama hereditarios, como vamos a ver posteriormente. Y aquellas mujeres que han tenido lesiones premalignas de la mama cuando eran jóvenes, ¿no? Y los factores modificables los vamos a desarrollar con mayor exactitud posteriormente. Tenemos el uso de anticonceptivos hormonales por mucho tiempo. Aquellas mujeres que tienen hijos después de los 30 años y que no dan de lactar. La terapia de sustitución hormonal después de la menopausia, cuando también es muy prolongada. La menarquia precoz o la menopausia tardía. Son los 4 factores de riesgo no modificables más importantes. Acá tenemos, ¿no? Lo que hemos dicho, el sexo femenino, la edad, las modificables seríamos las variables reproductivas, las mujeres que han tenido mastopatía proliferativa benigna y los antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama que no son factores modificables. Lo más importante que tenemos que ver son los factores reproductivos. ¿Qué tienen que ver los factores reproductivos con el cáncer de mama? En primer lugar, los ciclos ovulatorios. ¿Cuántos ciclos ovulatorios a lo largo de la vida tiene una mujer? Y estos están directamente relacionados con el cáncer de mama. O sea, una mujer que tiene una menarquia precoz y una menopausia tardía, pues tiene mayor tiempo de exposición a ciclos ovulatorios. Y el embarazo, ¿qué cuenta el embarazo? Cuando una mujer se embaraza, tiene 9 meses de protección contra los estrógenos, porque ¿qué traduce que tenga ciclos ovulatorios? Cuando una mujer tiene ciclos ovulatorios, el ciclo ovulatorio tiene 2 partes, la fase proliferativa y la fase secretoria. En la fase proliferativa predominan los estrógenos, hay estrógenos altos. En la fase secretoria predomina progesterona, pero siempre hay estrógenos. Entonces, cuando una mujer no se embaraza, tiene más ciclos ovulatorios y más posibilidades de estar expuesta a estrógenos. Si una mujer se embaraza, entonces va a estar 9 meses protegida del efecto negativo de los estrógenos y mientras más embarazos tenga, la protección será mayor. Igualmente, si una mujer tiene una menarquia precoz y una menopausia tardía, tendrá más tiempo de exposición a los estrógenos. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que no solamente el embarazo porque la progesterona protege contra los estrógenos, sino también que el embarazo hace que el epitelio madure, el epitelio mamario madure con el primer embarazo a término. Obviamente, mientras la mujer no se embarace, este epitelio es más vulnerable porque es inmaduro. Entonces, premisa, el epitelio maduro madura con el primer embarazo. El epitelio mamario, perdón, madura con el primer embarazo, ¿no? A término. Por eso es importante la edad del primer hijo y el número de hijos. Dijimos anteriormente que si una mujer sobrepasa los 30 años sin tener hijos, tiene más riesgo, o sea, mejor dicho, sin embarazarse, tiene más riesgo de tener cáncer de mama. Obviamente otros factores, como hemos visto, la densidad mamográfica incrementada, el consumo de alcohol. Ojo, ahora las mujeres toman tanto o más alcohol creo que los varones. Un índice de masa corporal elevado en la menopausia, porque ya sabemos que la menopausia, cuando hay obesidad, se producen estrógenos en forma de estrona en el tejido adiposo y eso va a producir, pues finalmente se va a transformar en estriol y va a producir un hiperestrogenismo. Las mujeres de talla muy alta y la terapia de sustitución hormonal como hemos visto anteriormente. Bien, ahora veamos los factores. Estos factores lo hemos tomado de la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, que también tiene la guía sobre factores de riesgo.
Ellos dicen que la edad es el primer factor de riesgo para padecer un cáncer de mama. Obviamente, el cáncer de mama es muy raro en mujeres premenopáusicas y perimenopáusicas. Es patrimonio de mujeres de edad avanzada de la posmenopausia. Las mujeres que tienen historia personal de cáncer de mama invasivo, si una mujer tuvo un cáncer de mama invasivo, es muy probable que esta enfermedad se repita. Historia personal, aquellas mujeres que tienen una enfermedad proliferativa benigna de la mama, como vamos a ver posteriormente, ¿no? La historia familiar de cáncer de mama en un familiar de primer grado. Si en la familia una hermana tiene cáncer, hay que tener ya cuidado con todas las hermanas, ¿no? Porque probablemente van a tener también cáncer de mama. Las mujeres que son portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, ¿no? Como ya todos ustedes conocen. La densidad mamaria elevada en las mamografías. Aquellas mujeres que pasan los 40, los 50 años y que persisten con una densidad mamaria elevada, tienen alto riesgo, porque la densidad mamaria disminuye especialmente a partir de los 50 años. Y hemos visto los factores reproductivos, cómo aumentan la exposición, cómo aumentan cuando la exposición a estrógenos es prolongada, ¿no? Estrógenos endógenos por los ciclos ovulatorios. El uso de la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, especialmente cuando pasa los 3 años, ¿no? La exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo durante la pubertad y las mutaciones hereditarias. En eso hay que tener cuidado, porque últimamente las mujercitas o las familias son muy adictas a realizarse rápidamente una tomografía, ¿no? Y la tomografía convencional es la que tiene altísima radiación. Una tomografía me parece que equivale a 500 radiografías simples. Entonces hay que tener cuidado para someterse a una tomografía. 1000 veces preferible a una resonancia magnética que no tiene radiaciones ionizantes. Las mutaciones hereditarias, el consumo de alcohol es igual en Europa y la obesidad. Entonces, como ustedes ven, prácticamente se repiten los mismos factores, ¿no? Bien. Ahora, hablemos un poco del cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama hereditario se origina en alguna mutación genética que se va a transmitir de madres a hijas. Y el 5 a 10% de todos los cánceres de mama son hereditarios, o sea, ocupan un buen porcentaje. Y de acuerdo a los estudios, el 20 a 25% en unos estudios y el 45% en otros de las mutaciones ocurren en los genes BRCA1 y BRCA2. O sea, son los más frecuentes. Existen otros como el PALB2, el P53, CDH1, ATM, CHEK2, que aún están en investigación. Las mujeres que tienen las mutaciones de los BRCA1 y 2 tienen un 70% de probabilidades de hacer cáncer de mama después de los 70 años. O sea, las mujeres que tienen estos genes tienen alta probabilidad de hacer cáncer de mama. ¿Cuáles son las características de cada mutación? En la mutación BRCA1, la característica es que se presenta a una edad temprana, por encima de los 44 años, lo cual es raro en el cáncer de mama, ¿no es cierto? Esta mutación produce un cáncer de mama que es negativo para receptores estrógeno y progesterona. Por lo tanto, tienen alto grado de malignidad. Generalmente se acompañan de cáncer de ovario. Tienen del 35 a 80% de padecer cáncer y del 10 al 57% que se acompañe de cáncer de ovario. O sea, esta mutación BRCA1 es la más delicada. En cambio, el BCA2 se inicia igual al cáncer esporádico, al cáncer que se presenta después de la posmenopausia. No tiene, este sí tiene receptores para estrógeno y progesterona, ¿no? Por lo tanto, es más benigno.
Puede acompañarse de cáncer de ovario, puede, no es necesario. Y los varones que tienen este gen, esta mutación de este gen, tienen cáncer igual a las mujeres. O sea, los varones que están con este gen tienen la misma posibilidad que las mujeres. Ahora, también es necesario que veamos qué criterios diagnósticos y clínicos de un cáncer de mama ovario hereditario que encontró esta sociedad del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica. Encontró lo siguiente. Esto es importante para que ustedes también, cuando hacen su historia clínica, su anamnesis, indaguen sobre estos factores. ¿En qué pacientes se puede encontrar un cáncer de mama hereditario? Cuando existe un caso de cáncer de mama en una mujer que tiene menos de 40 años. Si una mujer les consulta a ustedes con una tumoración y que en la mamografía les sale probable cáncer y tiene menos de 40 años, probablemente se trate de un cáncer hereditario. Si la mujer se presenta con un cáncer de mama y ovario al mismo tiempo, o sea, muy probable que sea hereditario. Cuando existen 2 o más cánceres de mama, uno de los cuales es bilateral o en una mujer menor de 50 años. También es otro factor importante. Cuando existe un caso de cáncer de mama en una mujer de menos de 50 años o bilateral y un caso de cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado. O sea, como ustedes ven, el cáncer de ovario y cáncer de mama prácticamente están muy relacionados. Otro caso, cuando existen 3 casos de cáncer de mama y ovario, al menos un caso de ovario en familiares de primero o segundo grado. Cuando existen 2 cánceres de ovario en familiares de primero o segundo grado y un cáncer de mama en varón y al menos un familiar de primero o segundo grado con cáncer de mama u ovario. Esos son factores a investigar para detectar un cáncer de mama hereditario. Bien, ya una vez conocidos los factores de riesgo, haber evaluado el cáncer de mama hereditario, que es uno de los aspectos importantes, veremos el diagnóstico. El diagnóstico de cáncer de mama se basa en la prueba triple. ¿Qué quiere decir la prueba triple? Que para hacer el diagnóstico necesitamos 3 herramientas. La exploración física, que incluye anamnesis y examen clínico, los estudios de imagen y el estudio histopatológico. Esas son las 3 herramientas que nos permiten hacer el diagnóstico de cáncer de mama. Obviamente, la regla de oro es el estudio histopatológico. La exploración física incluye, como hemos mencionado, la historia clínica, los antecedentes, factores de riesgo, la evaluación de signos y síntomas, que son los aspectos más importantes. Cuando ustedes han hecho semiología, han visto todos los, y ahora conociendo los factores de riesgo, saben todo lo que tienen que indagar cuando hagan una historia clínica a una mujer sospechosa de cáncer de mama. Los signos y síntomas más frecuentes son la aparición de tumores o nódulos en una mama que hacen perder la simetría, las secreciones por el pezón. Puede haber inversiones de un pezón que estaba normalmente antes, las alteraciones de la superficie de la mama, ¿no? Por arrugas, depresiones en la piel, famosa piel de naranja, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el examen clínico, no lo vamos a repetir porque ustedes ya en semiología han visto cómo se examina, cómo la mujer se hace el autoexamen y cómo el médico examina a la paciente, ¿no? Entonces, ya ustedes saben esto, lo vamos a obviar. En cuanto a los estudios de imagen, el factor más importante, la herramienta más importante es la mamografía. La mamografía, que como ustedes van a ver, hay un acuerdo internacional de la forma en que se debe informar la mamografía, porque antiguamente no teníamos, y en cada país, en cada región la informaban como los radiólogos lo veían por conveniente. Entonces ahora se ha ideado en forma internacional, donde ustedes vayan a Europa, Alemania, donde ustedes vayan, van a encontrar el sistema BIRATS,
El sistema BI-RADS va del 0 al 6. El 0 significa una mamografía, un estudio mal hecho, o sea que no sirve para la interpretación. El radiólogo la va a rechazar porque no sirve y le pone BI-RADS 0. BI-RADS 1 significa una mamografía normal. BI-RADS 2 significa una mamografía como una tumoración benigna, totalmente convencido que es benigna. BI-RADS 3 es una mamografía que tiene una tumoración ya muy dudosa de ser benigna, sospechosa de benignidad. 4, el BI-RADS 4 es una mamografía con ya sospecha de malignidad. 4A, baja sospecha, 4B, sospecha intermedia y 4C, alta sospecha. BI-RADS 5, una mamografía con ya con cáncer de mama. Y BI-RADS 6, una mamografía con cáncer de mama demostrado con estudio histopatológico. Ahora, también es necesario ver la sensibilidad y especificidad de la mamografía. La mamografía en realidad tiene una baja sensibilidad, tiene una sensibilidad que no sobrepasa del 70%. Tiene mejor especificidad. La especificidad de la mamografía llega al 87%. Entonces ya ustedes saben lo que significa sensibilidad y especificidad. Ahora hay dos tipos de mamografías, la analógica y la digital. Bueno, poco a poco la mamografía digital está ganando terreno a la analógica. Tiene mayor sensibilidad, especialmente en las mamas que son muy densas. Tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad. Aunque en cuanto a resultados generales, la ganancia con la digital es muy poca, ¿no? Cuando hacemos despistajes masivos. Entonces, de todas maneras, hay una ligera ventaja de la mamografía digital sobre la analógica. El otro estudio es la ecografía. Ya vamos a ver, cuando hablamos de cribados, a qué edad se empieza la mamografía. La ecografía, en cambio, se puede hacer a cualquier edad, ¿no? Desde las adolescentes hasta la posmenopáusica. ¿Cuándo hacemos ecografía? Cuando queremos deslindar si un tumor es sólido o líquido. Muchas veces la mamografía no discrimina eso, si es sólida o líquido. En cambio la ecografía sí nos informa si estamos ante un quiste o un tumor sólido, ¿no? También nos puede delimitar los bordes, el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? También se hace uso de la resonancia magnética, ¿no? Ustedes ven acá una mamografía, una ecografía y una resonancia magnética, ¿no? Que especialmente la resonancia magnética se usa para deslindar, para evaluar tumores muy pequeñitos. Ahora, si queremos evaluar metástasis, ya es otro cuento. Ahí tenemos que pedir una radiografía de tórax, sabiendo que el cáncer de mama da metástasis hacia los pulmones, una ecografía abdominal para ver metástasis abdominales, una gamografía ósea para ver metástasis a los huesos y una tomografía especial multicorte podemos hacer de todo el tronco, ¿no? Entonces, estos son los estudios que ustedes pueden hacer para evaluar el cáncer de mama. En cuanto a la histopatología, como hemos dicho, la histopatología es el diagnóstico, la regla de oro para hacer el diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Es la regla de oro. Entonces, acá tenemos cómo se hacen las biopsias. Hay varios tipos, formas de hacer la biopsia. La aspiración con aguja fina, especialmente cuando son tumores quísticos, las muestras con aguja cortante, o el famoso BAC, o aguja Trucut, que también se llama, cuando son tumores sólidos especialmente, y finalmente la biopsia quirúrgica, que también puede hacerse, que es una biopsia guiada por arpón. ¿Qué significa? Que el radiólogo, cuando hace la mamografía y detecta un tumor pequeño, inmediatamente le coloca un arpón, o sea, como un catéter de metal, y le deja la punta en el mismo tumorcito, para que el cirujano haga la biopsia guiándose, porque no es fácil hacer una biopsia cuando el tumor es muy pequeño. Bien,
¿Qué nos tiene que informar el patólogo cuando le mandamos una muestra con una sospechosa de cáncer de mama? El patólogo nos tiene que informar estos datos que nos sirven para el pronóstico y la conducta terapéutica. Entonces el patólogo tendrá que informar primero el tamaño tumoral. Obviamente, mientras más grande es el tumor hay mayor riesgo. El tipo histológico. ¿Qué tipos histológicos tenemos? El carcinoma ductal, o sea, como habíamos visto al inicio, el carcinoma de los conductos y el carcinoma lobulillar, el de los lobulillos. Ahora sabemos que el carcinoma ductal es el mayor porcentaje, el 80% es carcinoma ductal. El grado histológico, obviamente, mientras más el tumor sea más indiferenciado, será más maligno, ¿no? Tiene que informarnos del grado de diferenciación el patólogo. Tiene que informarnos si hay afectación de ganglios, especialmente el ganglio centinela, ¿no? Porque ya sabemos que el cáncer lo primero que va a hacer es dar metástasis hacia la axila, hacia el ganglio centinela. También que tiene que informarnos si tiene o no receptores hormonales para estrógeno y para la progesterona. Si tiene el HER2, que es el receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano. Esta es un factor de crecimiento que tiene que ver con el crecimiento celular y está aumentado, obviamente, en pacientes con cáncer de mama, igual que el Ki-67. El Ki-67 también se eleva, también tiene que ver con la reproducción celular y está muy elevado en pacientes con cáncer de mama. Hay muchas plataformas moleculares o perfiles de expresión genética que se pueden detectar ahora y que el patólogo también puede informarnos. Y finalmente, tendrá que informar el estado de los márgenes tras la cirugía. Cuando hacemos cirugía, ya sea que extirpamos, hacemos lumpectomía o exéresis del tumor, tenemos que ver cómo están los bordes de la cirugía. Si los bordes están tomados, tendrá que ampliarse la operación. Si están libres, ahí queda, no se hace más. Bien. Ahora, ¿cómo se hace la clasificación molecular de los cánceres de mama? Los cánceres de mama se clasifican de acuerdo a al análisis de los genes que puede tener cada cáncer de mama. Obviamente, determinar los genes de cada mama nos sirve para hacer el pronóstico, ¿no? Y nos sirve sobre todo para ver contra qué tipo de cáncer de mama nos encontramos. Entonces existen 4 tipos: el luminal A, el luminal B, el HER2 y el basal-like. Ahora, los luminales son los que tienen receptores hormonales positivos. Hemos dicho que los que tienen receptores hormonales positivos son los que van a responder al tratamiento hormonal y por lo tanto son los más benignos, entre comillas. Los HER2 expresan el HER2 y los basal-like, también llamados triple negativos, no expresan ni receptores hormonales ni HER2. Ahora, el subtipo luminal A es el que de mejor pronóstico y el basal-like es el de peor pronóstico. Entonces, como ustedes ven, conocer esto es importantísimo para ver qué tratamiento vamos a dar. En cuanto a la estadificación del cáncer de mama, es un poco sencillo porque tenemos el estadio 0 cuando es un carcinoma in situ, lobulillar o ductal in situ. Es igual que el cáncer de cuello uterino. Hablamos de cáncer in situ cuando solo está tomado el epitelio y la membrana basal está respetada. En este caso ocurre lo mismo. En el estadio 1 el diámetro es menor de 2 centímetros y no hay diseminación. Estadio 2 tiene 2A y 2B. 2A es un tumor menor de 2 centímetros y extendido a los ganglios linfáticos de la axila. O puede ser de 2 a 5 centímetros, pero sin extensión a los ganglios linfáticos de la axila. Estadio 2B es un tumor de 2 a 5 centímetros y se ha extendido a los ganglios linfáticos de la axila, o más de 5 centímetros, pero no se ha extendido a los ganglios linfáticos de la axila. Y así tenemos el 3A, el 3 que es 3A, 3B, 3C, y el estadio 4 que es el tumor que ya dio metástasis. Bien.
Ahora veamos, esto lo van a aclarar mejor ustedes cuando hagan la clase de lesiones premalignas o tumores benignos de la mama, ¿no? Tenemos aquí los quistes. Los quistes de mama son muy frecuentes en mujeres jóvenes especialmente, que se caracterizan porque es una colección líquida y se ha visto que dependen de una metaplasia apocrina de los acinos lobulares. ¿Qué significa eso? Que se dice que el origen de los acinos tienen un origen similar al tejido, al epitelio que existe en los folículos pilosos. Entonces, por eso también tienen alguna secreción y dan origen a estos quistes. En la ecografía podemos determinar 3 tipos de quistes: los simples, que se observan; los complicados, que hay que tratarlos; y con los complejos o papilomas, que hay que extirparlos. Otro tumor benigno importante son los fibroadenomas, que también son anomalías embrionarias focales de un lóbulo mamario. No son neoplasias. Su estructura es glandular, epiteliales, quísticas, y están rodeadas de estroma. Estos tumores también son benignos. A veces solo hay que observarlos, especialmente cuando se trata de un adolescente. Si son muy grandes, hay que extirparlos. Y si se presentan en mujeres mayores de 40 años, sí o sí hay que extirparlos. Otro tumor importante es el tumor filoides, que es similar a los fibroadenomas, ¿no? Estos tumores pueden ser benignos, pueden ser intermedios y pueden ser malignos. Depende del grado de atipia, de la abundancia de células, del número de células en mitosis y las características de los bordes del tumor. Este tumor filoide se caracteriza porque generalmente da metástasis a los pulmones, y el tratamiento tiene que ser una resección amplia con un margen de más o menos 1 centímetro, después que abarque 1 centímetro más de la lesión. Ahora veamos la mastopatía proliferativa benigna. Acá vamos a ver los cambios fibroquísticos. Los componentes, ya hemos visto que los componentes de la mama, el tejido mamario, son el tejido adiposo, el estroma fibroso y las estructuras epiteliales de los lobulillos y de los conductos. Las hormonas tienen una comunicación paracrina con el estroma, o sea, las hormonas que actúan en los epitelios, o sea, los epitelios, tanto de los lobulillos como de los conductos, tienen receptores para las hormonas, para estrógenos y progesterona. Y estos epitelios tienen una comunicación paracrina con el estroma. Fíjense que hay una relación entre el estroma y los epitelios de los lobulillos y los conductos. Un estímulo hormonal va a producir una dilatación de los acinos lobulares y los va a llenar de líquido. Da lugar entonces a microquistes con abundancia de estromas. Este fenómeno se conoce como cambio fibroquístico de la mama, ¿no? En la mamografía vamos a ver imágenes densas, nodulares a la palpación, y puede ser proliferativo y no proliferativo. Estos son los cambios fibroquísticos que también tienen alguna frecuencia en las mujeres jóvenes. Luego viene ya la hiperplasia ductal y lobular. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de cambios celulares un poco parecidos a lo que ocurre en el cuello uterino, cuando ustedes hablan de displasia leve, moderada, severa, o NIC1, NIC2. Entonces, el revestimiento de los lóbulos y de los conductos es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Cuando estas células, no sé si logran ver ustedes acá cómo son los conductos y los conductos normales, ¿no? Y también los acinos, pero cuando estos epitelios proliferan, ¿no? Ya sean los conductos o los acinos con varias capas de células, ya no es una sola capa como es normal, sino aparecen más capas de células, hablamos ya de una hiperplasia ductal o lobular. Si la proliferación avanza, como vamos acá, la secuencia de avances, vamos a ver que aparece, y sobre todo, si en esta proliferación ya aparece atipia, entonces hablamos de una hiperplasia ductal
o lobular atípica, ¿no? Hay hiperplasia ductal o lobular que puede ser atípica. Cuando más conductos o lóbulos se dañan, y sobre todo que se ha tomado ya muchos conductos y prácticamente ya el conducto está taponado de células anormales, atípicas, hablamos de un carcinoma in situ, que puede ser lobular o puede ser ductal, o sea que puede estar en los acinos o puede estar en los conductos. Carcinoma in situ. ¿Por qué in situ? Porque ha respetado todavía la membrana basal, ¿no? Entonces, ahí tenemos. El carcinoma lobular in situ es el menos frecuente. Acá en la mamografía no vamos a encontrar mayores alteraciones. Puede ser inclusive un diagnóstico accidental. Quiere decir que la mujer a veces ni palpa tumores, ni el médico examina, ni la misma mamografía. No es un precursor directo del cáncer de mama. Quiere decir que este cáncer lobular muy pocas veces evoluciona a cáncer de mama. Tiene una tendencia multifocal, o sea, puede aparecer en varios sitios de la mama y es bilateral. Por eso es que la resección quirúrgica está en interrogación, porque habría que resecar toda la mama, ¿no? Entonces, el tratamiento observación, ¿no? Ahora, si tenemos una mujer con alto riesgo de cáncer de mama, habrá que hacer una mastectomía profiláctica bilateral y dar quimioterapia. La quimioterapia se realiza en base a tamoxifeno y raloxifeno. El carcinoma que sí es importante es el carcinoma ductal in situ. Como vemos, las células cancerosas rellenan prácticamente todos los conductos y no invaden, no rompen la membrana basal. Actualmente a este cáncer, que antes solo se le conocía como carcinoma ductal in situ, ahora se le clasifica como cáncer mamario en estadio 0. Es el estadio 0 que hemos visto en la clasificación. Es más o menos frecuente, como ustedes ven, 25 a 30% en Estados Unidos. Acá sí la mamografía tiene importancia, va a detectar calcificaciones pleomórficas, lineales, ramificadas, concéntricas y agrupadas, ¿no? Que son las calcificaciones malignas. Las benignas, en cambio, son calcificaciones grandes, redondeadas y generalmente están aisladas. Este cáncer ductal in situ se clasifica según el tipo morfológico, la presencia de comedonecrosis y el grado nuclear. Bueno, tiene varias variedades morfológicas, como son la variedad cribiforme, la sólida, la micropapilar y la comedónica. El grado que le da mayor malignidad, mayor valor predictivo es el grado nuclear, obviamente como en todas las neoplasias. El tratamiento parcial, o sea, cuando solo extirpamos el tumor, tiene alta recurrencia, 50%, y va a cáncer de mama invasor. Entonces el tratamiento debe ser una ablación amplia, o sea, una resección de todo el tumor con márgenes negativos, ¿no? Se hará mastectomía cuando es extenso. La radioterapia con conservación de mama nos da un índice de supervivencia al 96%. Quiere decir que podemos nosotros solamente utilizar radioterapia, en este caso de cáncer ductal in situ. En este caso, la evaluación del ganglio centinela es controversial, porque, como sabemos, no ha traspasado la membrana basal, entonces se supone que no hay metástasis, ¿no? Pero nadie nos asegura que por ahí hay algún cáncer invasor, ¿no? Entonces, por eso ya depende del cirujano. El tratamiento, aparte de lo que hemos mencionado, también se administra tamoxifeno por 5 años. Otra patología frecuente en la mama es la enfermedad de Paget de la mama. ¿Qué es la enfermedad de Paget de la mama? Es una forma de carcinoma ductal in situ. O sea, es un carcinoma ductal in situ. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay maceración de la piel del pezón por células cancerosas. ¿Y por qué estas células cancerosas van a producir maceración de la piel del pezón? Porque a través de los conductos llegan al pezón y traspasan, digamos, llegan a la piel y van a producir como una reacción alérgica. Entonces,
uno puede pensar que ahí hay una alergia, un eczema y confundirlo con esta enfermedad de Payet. En la mamografía podemos encontrar algunas imágenes que nos hacen sospechar de la enfermedad. El tratamiento es con un carcinoma ductal, ¿no? Es una ablación amplia con bordes negativos, tiene que haber radioterapia postoperatoria y acá sí categóricamente se afirma que no debe examinarse el ganglio centinela, ¿no? También es importante que veamos el cáncer de mama inflamatorio. El cáncer de mama inflamatorio no es muy frecuente, solo representa el 1 al 5% de los cánceres de mama, ¿no? Y como ustedes ven en la imagen, provoca síntomas de inflamación e hinchazón. Y estos síntomas son causados por células cancerosas que obstruyen los vasos linfáticos en la piel, lo que provoca que la mama se le vea inflamada. Pero propiamente no es una inflamación, sino un éxtasis de vasos linfáticos que están repletos del componente linfático, ¿no? Entonces, nos hace confundir. Muchas veces ustedes probablemente van a ver una mujer con cáncer de mama inflamatorio y van a darle antibióticos como si se tratara de una mastitis. Eso ocurre frecuentemente. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué características tiene? Es de difícil diagnóstico, no es fácil diagnosticar. Ya les digo que se confunde muchas veces con una mastitis. Es importante que sepan que ocurre en mujeres jóvenes, menores de 40 años. Justamente por eso viene la confusión, porque a esa edad pues la mujer podría estar lactando y confundirse con una mastitis. Es más frecuente en mujeres de raza negra y en las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? Es muy agresivo, este cáncer es muy agresivo, ¿no? Se crece y se propaga mucho más rápido que el otro cáncer, es muy agresivo este cáncer. ¿Y por qué es agresivo? Porque cuando hacemos el diagnóstico generalmente ya está avanzado, ¿no? Ya el cáncer está en una etapa de 3 a más, ¿no? Y aproximadamente en 1 de cada 3 casos ya han hecho metástasis. Por eso viene la agresividad, ¿no? Es de peor pronóstico que las mujeres con otros tipos comunes de cáncer de seno. El diagnóstico obviamente se hace con biopsia. O sea, si ustedes ven una paciente con esta característica, una mama inflamada, y están confundiéndola con mastitis, le dan tratamiento antibiótico 3 días, no mejora, ya ustedes deben pensar que ahí hay algo más, que no es una simple mastitis, ¿no? Para el estadiaje, como hemos dicho, todos los cánceres de mama inflamatorios ya están en etapa 3 y pueden avanzar. El tratamiento es similar a otros cánceres de mama de acuerdo al estadiaje, ¿no? Bien, ¿qué modalidades tenemos en el tratamiento de cáncer de mama? En el tratamiento de cáncer de mama, lo primero que tenemos que hacer es individualizar y se basa en múltiples factores. Debemos individualizar a la paciente, al tipo de cáncer y muchos otros factores, ¿no? Ya sabemos que el tratamiento óptimo es multidisciplinario, no solo el gineco-oncólogo, sino ahí participan los cirujanos, los gineco-oncólogos, los oncólogos médicos, los oncólogos radioterapeutas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que se acostumbra es que antes del tratamiento quirúrgico se da radioterapia, un tratamiento sistémico, lo que se llama tratamiento neoadyuvante. En los estadios avanzados el tratamiento principal será sistémico, o sea, con medicamentos. Puede emplearse la cirugía o también la radioterapia es opcional. La cirugía puede ser conservadora, puede ser mastectomía, acompañada de ganglio centinela, ¿no? La mastectomía radical modificada, que es la que está en boga actualmente. En cuanto a la radioterapia, se usa como terapia adyuvante, o sea, ya se ha hecho la cirugía y se puede dar radioterapia. También se puede utilizar como tratamiento paliativo en mujeres que ya no es posible la cirugía.
La radioterapia puede ser externa, puede ser braquiterapia y radioterapia intraoperatoria. Respecto al tratamiento médico, acá tenemos la quimioterapia y la hormonoterapia. La quimioterapia tenemos terapias dirigidas, anticuerpos monoclonales, el trastuzumab, pertuzumab, TDM1, etcétera, etcétera. El trastuzumab es muy usado en pacientes que tienen cáncer de mama con receptores HER2, ¿no? Inhibidores de la tirosina quinasa, inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasas, inhibidores del mTOR, inhibidores del PARP. Todos estos medicamentos existen y actualmente se utilizan con mucho éxito en el tratamiento del cáncer de mama. Y también hay inmunoterapia, como ustedes ven, el atezolizumab también es un buen recurso. Y el tratamiento también se debe guiar de acuerdo al estadio en que nos encontramos, ¿no? En los estadios iniciales, generalmente la cirugía localmente, en los localmente avanzados no operables se da quimioterapia, radioterapia adyuvante. En los avanzados no operables, quimioterapia, hormonoterapia y o terapias dirigidas, ¿no? En cuanto a la prevención, en la prevención hay que evitar los factores predisponentes de cáncer de mama, ¿no? Hay que evaluar los factores de riesgo, ¿no? Evitar la terapia o los anticonceptivos hormonales por largos periodos. Los anticonceptivos hormonales, especialmente los que están a base de estrógenos y progesterona, no deben sobrepasar los 3 años. Igual la terapia de reemplazo hormonal por mucho tiempo en las posmenopáusicas también constituye riesgo, no debiera pasar de 3 años. Tener hijos antes de los 30 años y lactar, bueno, eso es un problema actual porque las mujeres ya están en el ambiente laboral y muy difícil encontrar mujeres que se embaracen antes de los 30 años, ¿no? Hay que evitar el tabaco, el alcohol, la obesidad y realizar mucha actividad física. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos la detección temprana, el tamizaje, la ecografía de mamas, o sea, la mamografía, ¿no? La mamografía de tamizaje se usa para la detección temprana del cáncer de mama. Según la Organización Mundial de Salud, el tamizaje mamográfico debe empezar a los 50 hasta los 69 años, se debe realizar cada 2 a 3 años. Ojo, porque nosotros teníamos conocimiento que las mamografías debían empezarse a los 50 años. Este tamizaje también lo ha incluido el Ministerio de Salud, porque las mamografías tienen su riesgo también, entonces se debe hacer la mamografía entonces como tamizaje a partir de los 50 y hasta los 69 años de edad cada 2 a 3 años. En mujeres mayores de 40 años hasta los 50 años es opcional. Obviamente si tenemos factores de riesgo y recursos sobre todo, ¿no? Si es una mujer que tiene antecedentes de cáncer heredofamiliar, etcétera, obviamente debemos empezar a los 40 años, ¿no? Y en las mujeres mayores de 70 años también es opcional. Depende de los factores de riesgo y los recursos que tenga el sistema de salud. Más bien el examen clínico de las mamas debe empezar a partir de los 40 años de edad. Y cada año, todos los años debe hacerse. Al examen clínico de mama se refiere al examen realizado por el médico. El autoexamen puede hacerse a cualquier edad, desde la adolescencia. No hay problema con el autoexamen. Por otra parte, se ha determinado que el autoexamen no tiene mayor incidencia en la prevención del cáncer de mama. Lo que sí tiene alguna incidencia es el examen clínico realizado por el médico. Bien, creo que eso es todo. Ahora los dejo a ustedes para si desean hacer alguna pregunta, con todo gusto. ¿Preguntas? El delegado, la delegada. ¿Dónde está mi delegada? Lourdes. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No hay preguntas? No, doctor, No, todo doctor, todo claro. está claro. Está claro. Bien, entonces
ahora vamos a dejar un ratito para que descansen y pasaremos a ver cáncer de cuello uterino. Estamos con tiempo, a ver, vamos a ver. 3:15. Ya, vamos a ver cáncer de cuello uterino. A ver, a ver. No, si yo no sé qué, que también qué centro de desarrollo con el MISA. También, es un documento técnico. Bien. ¿Están todos? ¿Está Lourdes? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a continuar ahora con cáncer de cuello uterino, lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. Bien. No sé por qué no me sale. Bueno, el objetivo del cáncer de cuello uterino es establecer las pautas para la prevención, la detección temprana y el manejo adecuado en los casos de cáncer de cuello uterino, con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad y la discapacidad por este cáncer. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Es la alteración celular que se origina en el epitelio del cuello uterino, El inicio, ya como todos más o menos sabemos, son lesiones de lenta y progresiva evolución que se conocen como lesiones intraepiteliales escamosas, ¿no? Cáncer in situ, hablamos cuando estas alteraciones celulares están confinadas al epitelio cervical. Y el cáncer invasor, con células malignas que ya traspasaron la membrana basal del epitelio. En cuanto a la etiología, vemos que el virus del papiloma es una causa necesaria, pero no suficiente. O sea, tiene que haber una infección viral, pero no es suficiente para desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, lo que se sabe es que las mujeres han adquirido el papilomavirus humano alguna vez en su vida, especialmente cuando inician las relaciones sexuales. Pero estas infecciones por papilomavirus se resuelven espontáneamente a los 6 y hasta los 24 meses, de manera que desaparece espontáneamente y no hay razón para preocuparse, ¿no? Entonces, decimos que el cáncer de cuello uterino, el factor más importante, pero no suficiente, es el papilomavirus humano. Los factores de riesgo y epidemiología. Acá tenemos, el primer paso sería la infección por papilomavirus humano de tipo oncogénico, porque ya hemos visto que hay papilomas de tipo no oncogénico, ¿no? No oncogénico. Hemos visto también que la mayoría se resuelven espontáneamente y algunas pocas persistirán. O sea, muy pocos van a persistir. Con la infección persistente, las células premalignas pueden desarrollarse y dar lugar a un carcinoma invasor. Ahora, sabemos que los tipos de papiloma oncogénico son el 16 y el 18 y son responsables del 70% de los cánceres cervicales. Los otros tipos más comunes son el 31, el 33, 35, 45, 52 y 58, que son responsables más o menos del 20% de los cánceres cervicales. Ya también hemos dicho que pocas infecciones de papilomavirus humano progresan al cáncer, ¿no?
Entonces, tienen que haber otros cofactores externos y propios del huésped. ¿Cuáles son? Estos son, primero, el papilomavirus de alto riesgo y la infección viral persistente, ¿no? Tiene el mayor riesgo de progresión. La susceptibilidad genética, o sea, hay personas, hay mujeres que tienen cierta susceptibilidad para hacer cáncer, pero no tiene mayor significación. Como vemos, menos del 1% de los cánceres cervicales dependen de la susceptibilidad genética. Condiciones de inmunidad, o sea, mal estado nutricional, infecciones por papiloma, acá hay un error, es por infección por virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, factores ambientales como la exposición al humo del tabaco y las deficiencias vitamínicas. Y otro aspecto importantísimo es la conducta sexual promiscua y el inicio temprano de relaciones sexuales. Todos son estos los cofactores que predisponen al cáncer de cuello uterino. Es importante darle una miradita al virus del papiloma humano y cómo se relaciona con, con el cáncer de cuello uterino. Se han identificado más de 200 genotipos de papilomavirus humano, pero los genotipos 16 y 18, como hemos visto, son responsables del 70% de cáncer de cuello uterino. Y los otros tipos, de acuerdo a esta otra investigación, están entre el 25 a 30% de los casos restantes. Los papilomas de bajo riesgo se asocian a lesiones benignas de los genitales, ¿no? Del ano y de la boca o de la garganta. Generalmente son las verrugas o condilomas acuminados. En los genotipos de papiloma 6 y 11 explican el 90% de las verrugas genitales en ambos sexos, también a la papilomatosis respiratoria recurrente, ¿no? Los virus del papiloma humano se han clasificado así. Son más de 200, los cutáneos, que no los estudiamos nosotros, los dejamos por los dermatólogos, y los mucosos. Los de bajo riesgo, el 6 y el 11, que son responsables de las verrugas genitales, y los de alto riesgo, que son responsables de las lesiones cervicales, cáncer cervical, otros cánceres anogenitales, ¿no? Como el de vulva, vagina, etc., ¿no? En cuanto a la epidemiología, vemos y hemos visto que el cáncer de cervix es la primera causa de cáncer en las mujeres, ¿no? El 29.9% de cánceres en la mujer. En cuanto a la edad de presentación, como vemos, la mayor presentación está entre los 40 y 49 años, y digamos que entre los 40 y los 50 años prácticamente está más de la mitad de los cánceres de cuello uterino, ¿no? Este estudio se realizó entre el 2006 y el 2011. Fíjense la cantidad de mujeres que han adquirido cáncer de cuello uterino de acuerdo a la edad, ¿no? Obviamente entre los 40 y 49 años es la mayor proporción de cáncer de cuello uterino. Bueno, en cuanto a la historia natural, nosotros vemos que de acuerdo a la historia natural podemos hacer la prevención primaria y prevención secundaria. En la prevención primaria está la infección por papilomavirus humano, ¿no? Que se caracteriza por que es una infección muy común en las mujeres. Se dice que prácticamente casi todas las mujeres adquieren el papilomavirus con las primeras relaciones sexuales, ¿no? Pero ya hemos visto que el mayor porcentaje desaparecen espontáneamente y un pequeño porcentaje es persistente. En cuanto a la prevención secundaria, ya se realiza cuando aparece la displasia cervical de bajo grado y de alto grado y el cáncer invasor, ¿no? Las de bajo grado son lesiones también producidas por papilomavirus humano que se resuelven en 12 a 24 meses también espontáneamente. En cambio, las lesiones de alto grado, NIC2 para adelante, no se resuelven espontáneamente y hay que tratarlas. Y obviamente el cáncer invasor, que ya requiere un tratamiento especializado. Acá tenemos la historia natural del cáncer de cuello uterino. Tenemos un cervix normal, ¿no? Las relaciones sexuales, en primer lugar, nos van a dar como resultado un cervix infectado por el papilomavirus humano.
que puede irse a resolver espontáneamente, ¿no? Se produce la infección, se puede resolver espontáneamente, pero si persiste por más de un año, puede ir a la progresión. Y si va a la progresión, va a aparecer un precáncer, una lesión de alto grado, ¿no? Acá, por supuesto, también intervienen cofactores virales, genéticos y medioambientales, como hemos visto anteriormente. Pero también podría regresionar, ¿no? Pero si no regresiona, se va a la invasión y aparece el cáncer. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se produjo la infección por papilomavirus humano para que aparezca un cáncer de cuello uterino? Más o menos, según este estudio, de 10 a más años. Según la mayoría de estudios, entre 10 a 20 años. O sea que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad totalmente prevenible, ¿no? Acá tenemos las etapas de la carcinogénesis del cáncer de cuello uterino. Tenemos una mujer con un cervix normal, ¿no? Adquiere el papilomavirus humano, ¿no? Esto, la adquisición del papilomavirus humano prácticamente es en todas las mujeres que inician actividad sexual. En el 90% de casos la infección es transitoria y desaparece entre los 12 a 24 meses, ¿no? Ahora, un aspecto importante, que la respuesta inmune al papilomavirus humano, la respuesta natural, es tardía, ¿no? Y con frecuencia es transitoria. Y solo se puede estar en la mitad de las pacientes y no siempre es suficiente para evitar la reinfección. Ese es un aspecto importante. De ahí el ingreso de las vacunas, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, tenemos un cervix normal, viene la infección por papilomavirus y puede remitir espontáneamente, ¿no? El papilomavirus. Pero también puede ser persistente, ¿no es cierto? Y puede progresar a infecciones preneoplásicas. Puede aparecer una neoplasia intracervical tipo 1 y esta lesión puede regresionar también en el 90% de los casos, ¿no? Si es un papilomavirus de alto riesgo, el tiempo que consideramos ya infección persistente es un poco arbitrario. Algunos dicen cuando persiste un año y otros cuando persiste hasta 2 años. Pero sabemos que cerca del 90% de casos aclaran, o sea, se resuelven espontáneamente en los 2 primeros años. Y las mujeres que no son capaces de remitir la infección a lo largo del plazo se consideran portadoras persistentes. Entonces, estas portadoras persistentes van a lesiones intraepiteliales de alto grado, SIG1, SIG2 o a cáncer cervical, la invasión. Entonces, las lesiones cervicales intraepiteliales pueden ir a cáncer de cuello uterino, ¿no? La lesión hacia una lesión precancerosa, cuando es un NIC1, 2 y 3, el tiempo transcurrido entre la infección y el diagnóstico de SIN es de 10 a 15 años. O sea, cuando la mujer adquiere un papilomavirus humano, puede ser con las primeras relaciones, pero en 10 a 15 años recién aparece una lesión intraepitelial, un NIC1, NIC2 o NIC3, ¿no? Y la invasión, la infección persistente y las lesiones premalignas preceden al cáncer invasor, como hemos visto, acá dice en 25 a 30 años. La mayoría dice más o menos en 30 años. O sea, tiempo más que suficiente para prevenir el cáncer de cuello uterino. ¿Qué signos y síntomas? El cáncer de cuello uterino no da síntomas. No hay síntomas. Solo da síntomas cuando está muy avanzado. Cuando ya prácticamente es incurable, vamos a tener hemorragias, flujos vaginales purulentos y sangrado genital postcoito. Pero ya cuando se trata de un cáncer muy avanzado. Acá tenemos cómo son los síntomas y signos de los cánceres ginecológicos, ¿no? Comparamos el cáncer de cuello uterino versus el cáncer de ovario, útero, vagina, vulva, y vemos que todos tienen síntomas, y el cáncer de cuello uterino solo tiene secreción vaginal anormal y sangrado vaginal anormal. Por lo tanto, es un enemigo oculto que tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Bueno, es importante también mencionar un poco de cómo evolucionó el Papá Nicolau.
¿no? El Papa Nicolau, como vemos acá, varios autores han ideado diferentes sistemas como ha ido evolucionando también el estudio histopatológico, ¿no? Como vemos a Regan, Richard y Bethesda 1990-2004, ¿no? Regan inventó el término displasia, que era alteraciones celulares. Después Richard ya ideó el nombre de neoplasias intraepiteliales porque ya había células atípicas. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino en el 90 y 2004, Bethesda habló de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y de alto grado, ¿no? Y acá tenemos esta tablita que compara, ¿no?, los diferentes sistemas, desde que Papa Nicolau hizo la primera descripción de las células anormales. Esto ocurrió en 1928. Papa Nicolau sacó, como ustedes ven, el estadio 1, ¿no?, es células normales, estadio 2, células con alteraciones inflamatorias, estadio 3, extendidos con células atípicas, sugestivas, pero no concluyentes de malignidad, estadio 3, fuertemente sugestivas de malignidad, y estadio 4, cáncer. Eso fue lo que sacó Papa Nicolau en 1928. Después vino la Organización de la Salud, Richard en 1973, 73, perdón, Bethesda en 1992 y finalmente Bethesda en el 2003. Lo que nos interesa es Bethesda del 2003, que es el que se utiliza actualmente. ¿Cómo es? Ellos hablan, si el Papa Nicolau es estadio 1, es negativo para lesión intraepitelial. Es una infección y por lo tanto va a desaparecer. Al estadio 2 le llamó a ASCUS, células glandulares atípicas o células escamosas atípicas no bien determinadas, ¿no? Y un ASCUS que tampoco se puede determinar. Luego vienen las lesiones al estadio 3, ahí incluyó las lesiones intraepiteliales de bajo grado, condiloma, NIG1. Las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, ahí está el NIG2, NIG3, el carcinoma in situ, y finalmente el carcinoma invasor y el adenocarcinoma in situ. Como ustedes ven, ha evolucionado, hay términos que hay que resaltar, el ASCUS, que son células escamosas atípicas de significado incierto, y el AGUS, células glandulares atípicas también de significado incierto. Esto solamente para que ustedes vean cómo ha evolucionado el Papa Nicolau. Lo que interesa es que ustedes dominen el Bethesda 2003. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico hay que hacerlo de acuerdo al lugar y a las condiciones que tengamos. El tamizaje por medio del Papa Nicolau, ¿no?, que ya saben que se toma la muestra, se fija con alcohol y luego se manda al patólogo para su revisión. La inspección visual con ácido acético, utilizando el ácido acético al 3 al 5%, que es el vinagre que usan las mamás en la cocina. Se puede hacer con una algaza, hacer como un hisopo en el cuello uterino, y vamos a ver que el ácido acético en las lesiones que son sospechosas va a producir una coloración blanquecina, como ustedes ven acá. Antes de pasar al IVA, el Papa Nicolau en lo posible, debe ser acompañado de pruebas moleculares, o sea, Papa Nicolau con pruebas moleculares para determinar qué tipo de papilomavirus tenemos. Entonces ya sabemos el IVA. El siguiente es la colposcopía, que nos permite hacer la biopsia dirigida. O sea, en este caso nosotros hacemos el IVA e inmediatamente aplicamos colposcopía. ¿Por qué la colposcopía? Porque la colposcopía nos va a confirmar un poco el diagnóstico en base a alteraciones vasculares, al color del epitelio, al grosor del epitelio, etc. Entonces, y también nos va a permitir hacer la biopsia, ¿no?, la biopsia dirigida. Como ustedes ven, hacemos una biopsia dirigida justamente de los lugares donde donde el IVA nos ha mostrado que hay alteración. Ya no hacemos biopsia de cualquier parte, sino del lugar donde está la alteración, ¿no?
Y esta biopsia la mandamos para un estudio histopatológico que nos informará ante qué tipo de alteración nos encontramos. Bien, ¿cómo es la prevención? La parte más importante es la prevención. La prevención puede ser primaria, secundaria o tamizaje y prevención terciaria. En cuanto a la prevención primaria, ya ustedes saben, a niñas de 9 a 14 años y a niños también, es la vacunación antipapilomavirus humano. Niños y niñas, según proceda, primero hay que hacer una información sanitaria y advertencia sobre el consumo de tabaco. O sea, no solo se trata pues de poner la vacuna, ¿no? Es como lo que ahora está pasando con el COVID, ¿no? No solo se trata de la vacuna, sino de una serie de medidas. Igual, en el caso del papilomavirus humano, la vacuna juega un rol, pero también hay que informar cuáles son los factores de riesgo, el consumo de tabaco, una educación sexual adaptada a la edad y a la cultura de los pacientes, fomento del estudio de preservativos y suministro de estos a quienes tengan relaciones sexuales, la circuncisión masculina, que yo la pongo en interrogación. Entonces, son las medidas de prevención primaria antes que la niña o el niño se infecten, ¿no? En la prevención secundaria ya tenemos a la mujer que ya se ha infectado, ¿no? Generalmente se realiza en mujeres mayores de 30 años. Se hace la detección y tratamiento en una consulta única, ya vamos a ver cómo es eso. Pruebas rápidas de detección de los tipos de papilomavirus humanos de alto riesgo en el lugar de atención. Por eso les decía, hacer papiloma y pruebas moleculares, estas pruebas rápidas. O sea, hacemos el Papanicolau y hacemos las pruebas rápidas, ¿no? Y con eso vamos a ver cómo se sigue el control. Puede hacerse el tratamiento inmediato o tratamiento in situ, como vamos a ver también. Y la prevención terciaria consiste en que todas las mujeres, según sea necesario, deben tener un tratamiento adecuado del cáncer invasor a cualquier edad y cuidados paliativos post cirugía. Debieran estar en centros de alta especialización, recibir radioterapia, quimioterapia y cuidados paliativos y especialmente rehabilitación. Bueno, en cuanto a la prevención primaria, acá tenemos las vacunas, ¿no? La Cervarix, Gardasil, ¿no? La bivalente, la tetravalente y el Cervarix 9, el Gardasil 9 nonavalente, ¿no? Ambas están hechas de proteínas del papilomavirus humano. En cuanto al Cervarix, tiene el serotipo 16-18, el Gardasil o la tetravalente 6, 11, 16, 18, y el Gardasil 9 o la nonavalente tiene los 9 serotipos, ¿no? Acá tenemos también el momento en que se debe aplicar, ¿no? El Cervarix, el 32, o sea, la bivalente, personas de 9 a 14 años inclusive, personas de 15 años en adelante, es una dosis y en el día 0 y 5 a 13 meses después la segunda dosis. Personas mayores de 15 años también deben recibir 3 dosis, 0, 1 y 6 meses, ¿no? El Gardasil tetravalente en personas de 9 a 13 años y en personas de 14 años en adelante. Las personas de 9 a 13 años, 2 dosis, 0 y 6 meses. O pueden recibir 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, es opcional. Y las personas de 14 años a más, 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Y la nonavalente, que no la tenemos en el Perú, para personas de 9 a 14 años inclusive, personas mayores de 15 años en adelante, y ahí tenemos las dosis. En cuanto a la prevención secundaria, es importante que hablemos del tamizaje. Este tamizaje se ha tomado de acuerdo a las guías de prácticas esenciales del control integral del cáncer cervical, elaboradas por la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, y que deben tomarse en cuenta en las siguientes recomendaciones. Primero, para hacer el tamizaje, debemos saber que el cáncer cervical suele ser de evolución lenta. Es un cáncer que se puede curar. Las lesiones premalignas tempranas tardan de 10 a 20 años en convertirse en un cáncer invasor, como hemos visto anteriormente. Es muy raro encontrar un cáncer en mujeres menores de 30 años de edad.
Segundo postulado, el tamizaje de mujeres más jóvenes puede dar lugar a tratamientos y a costos innecesarios, porque como hemos visto es muy raro el cáncer de cuello uterino en estas edades, en mujeres menores de 30 años. Entonces, hacer un tamizaje en estas mujeres es desperdiciar recursos. Tercero, la detección precoz mediante el tamizaje de todas las mujeres del grupo etario previsto, seguida del tratamiento de las lesiones premalignas detectadas, nos permite una prevención efectiva. O sea, si nosotros hacemos el tamizaje en mujeres mayores de 30 años, vamos a tener realmente una prevención efectiva. Ahora, el otro punto, las pruebas moleculares de papilomavirus humano, los papanicolaos y en la inspección visual con ácido acético se pueden usar como métodos de tamizaje. O sea, las pruebas moleculares se pueden usar como pruebas de tamizaje, ¿ya? Ahora, otro concepto importante es el enfoque que tiene actualmente el Ministerio de Salud del tamizaje y tratamiento o ver y tratar. Yo no estoy muy de acuerdo con esta forma, pero el Ministerio la promueve. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino generalmente se presenta en zonas rurales, donde el acceso de las pacientes es difícil. Entonces el Ministerio dice, si yo tengo una paciente que le hago papanicolau o IVA, que es tan sencillo hacerlo, ustedes lo van a hacer el IVA y el papanicolau cuando vayan a hacer sus serums. Entonces van a ver, y si encuentran una mujer que va a ser difícil que regrese, en esos casos se le trata inmediatamente. Ya vamos a ver cómo es el tratamiento. Este enfoque dice que reduce la pérdida de pacientes para el seguimiento. Claro, son pacientes que no van a poder regresar, no van a poder regresar a la cita y probablemente cuando regresen ya van a tener un cáncer avanzado. Ahora, en las mujeres con resultados negativos, en la prueba IVA o en el papanicolau, el nuevo tamizaje debe realizarse en 3 años. No puede realizarse todos los años, ¿no? Y en las mujeres que tienen resultados negativos en la prueba de tamizaje de papilomavirus humano, se debe proceder a un nuevo tamizaje tras un intervalo mínimo de 5 años. Estamos hablando de la prueba molecular. Si una mujer tiene una prueba molecular negativa de papilomavirus humano, se debe hacer otra prueba solamente en 5 años. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones sobre el tamizaje? Estoy tratando de darles los datos precisos porque esta es la parte más importante. A mí no me importa mucho el cáncer avanzado, ya eso lo dejaremos para los gineconcólogos. Ya cuando una mujer llega a cáncer avanzado no hay mucho que hacer. Lo que importa es el tamizaje y la prevención. El tamizaje para cáncer de cuello uterino, dice, se recomienda a partir de los 30 años. Ya lo hemos mencionado. Ahora, esto también va a depender de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, ¿no? En el tamizaje en mujeres de 30 a 49 años se recomienda de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, ¿no? O sea, se puede hacer cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, depende frente a qué centro de salud nos encontremos. Ya sabemos que lo ideal es cada 3 años. Ahora, un tamizaje de cáncer cervical que tiene prueba molecular de detección de papilomavirus humanos es lo más recomendable. Lo más recomendable es hacer un papanicolau y una prueba molecular. Eso es lo más recomendable. Lamentablemente, en muy pocos centros se puede hacer eso. En caso de el resultado sea negativo, se realizará el seguimiento con una prueba molecular cada 5 años. Ya lo hemos mencionado, ¿no? En mujeres con papilomavirus humano positivas, con colposcopía negativa, o sea, puede ser que el papilomavirus humano sea positivo, pero la colposcopía negativa, se realizará un control al año con una nueva prueba molecular para papilomavirus humano acompañada de una nueva prueba de inspección visual con ácido acético. Tener en cuenta estas recomendaciones. Ahora, las mujeres que tienen BPH positivas
con IVA negativo o positivo o colposcopía positiva deben ser tratadas con terapia ablativa, ya sea crioterapia, termocoagulación, entre otras, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios. Ojo, eso es para ustedes que pueden hacer tratamiento en su posta. Que sea una lesión y unión escamosa columnar visibles, o sea, que ustedes vean toda la lesión. Segundo, que la lesión no cubra más de las 3/4 partes del exocervix, o sea, que un exocervix tomado en muy poca proporción. Dice que si la lesión se extiende más allá del alcance de la criosonda, o sea, de lo que ustedes van a cauterizar, o dentro del conducto endocervical, o si existe la sospecha de cáncer invasor, la paciente no satisface las condiciones para la crioterapia y debe ser referida a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva para su tratamiento, ya sea un cono LIP, cono frío, etc. El control postterapia, cuando ustedes ya han hecho una crioterapia o conización, se realizará con inspección visual con ácido acético o Papa Nicolau al año de haber sido realizado el procedimiento. Si el control anual, tanto de IVA o de Papa Nicolau, se obtiene al menos una prueba positiva, podemos considerar que hay una falla del tratamiento y hay que referir a la paciente para un nuevo tratamiento. Si los resultados son negativos, se recomienda realizar la prueba para virus del papiloma en 3 años y manejo según resultado. El tamizaje de cáncer de cuello uterino con IVA en mujeres de 30 a 49 años cuando no hay disponibilidad de prueba molecular de papilomavirus humano. ¿Qué vamos a hacer? En caso el IVA sea negativo, se hace el tamizaje cada 3 años, como hemos dicho. En caso de que el IVA es positivo, se realizará el tratamiento con terapia ablativa si tiene los criterios que hemos mencionado anteriormente, y si no se puede, hay que referirla para cono LIP u otro cono, el cono frío. El control post-terapia se realizará con IVA o Papa Nicolau al año de haber sido realizado el procedimiento. Igual, si el control anual IVO-PAT obtiene una prueba positiva, se considera falla del tratamiento y hay que referir a la paciente para un nuevo tratamiento. Si los resultados son negativos, se recomienda controles cada 3 años con IVA y manejo según resultados. El tamizaje en mujeres de 50 a 64 años es recomendable cuando las pacientes acuden obviamente al control, pero hacer un Papa Nicolau cada 3 años, igual que en las mujeres de 30 a 49 años, ¿no? Pero es importante en esta edad asegurar la toma de muestras endocervicales. Esta es una característica fundamental, por eso que el Papa Nicolau, como ustedes ya saben, tiene dos instrumentos para tomar la muestra, la espátula de aire y el citocepillo, porque hay que tomar muestra del exocervix y del endocervix, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. En caso se encuentren lesiones premalignas de bajo grado o mayores, lesión mayor, se realizará una colposcopía. De encontrar lesiones biopsias, se tomarán las biopsias, obviamente. De lo contrario, se realizará curataje endocervical a cargo del médico entrenado. O sea, si ustedes encuentran una lesión en el Papa Nicolau positiva, hacen la colposcopía y no encuentran nada, quiere decir que el cáncer no es asequible a la colposcopía, debe estar en el conducto endocervical. Entonces ahí se recomienda el curetaje endocervical. Si se obtiene 2 PAP negativos consecutivos, ya no se recomienda seguir haciendo tamizaje en las mujeres de 50 a 64 años. Si hay disponibilidad de pruebas moleculares para papilomavirus humano, se recomienda realizarla cada 5 años en este grupo etario. Si hay un resultado de papilomavirus humano positivo, hay que realizar colposcopía con biopsia o curetaje endocervical. Si no se cuenta con colposcopía, hay que realizar Papa Nicolau tomando muestras del exo y del endocervix. Si el Papa Nicolau es negativo, hay que controlar al año con pruebas moleculares papilomavirus humano. De salir positivo, se hará la referencia para la colposcopía y manejo según resultados. Si el resultado es negativo, no se requiere más seguimiento. Bien, entonces,
como ustedes ven, el tamizaje es la parte más importante en el cáncer de cuello uterino. Acá tenemos el manejo de mujeres con las células intraepiteliales de bajo grado. Esto lo hemos tomado de la Asociación Norteamericana de Colposcopía. Como ustedes ven, una lesión intraepitelial con test de papilomavirus humano negativo entre mujeres de 30 años con cotesting. O sea, cotesting le llaman cuando tienen la prueba el Papa Nicolau o la IVA y también la prueba molecular. Entonces, estas mujeres que tienen todo negativo van a control cada 3 años. Las mujeres que tienen una lesión intraepitelial de bajo grado o con test de papilomavirus humano positivo van a colposcopía. Acá depende si están embarazadas o no. Y el seguimiento es muy parecido a lo que hemos expuesto anteriormente. Y acá cómo se maneja a las pacientes que tienen ya NIH1, o perdón, NIH2, NIH3, ¿no? Depende también si la colposcopía es satisfactoria o no satisfactoria. Una colposcopía no satisfactoria indica que se debe hacer una excisión o ablación de la zona de transformación y realizar el co-testing, o sea, hacer la prueba molecular y el Papa Nicolau a los 12 y 24 meses, ¿no? En cambio, si la colposcopía no satisfactoria y tenemos un NIH2, NIH3 recidivante o NIH2, NIH3 en legrado endocervical, también se tiene que hacer un procedimiento excisional, un co-test de PAP y prueba molecular a las 12 a 24 años, ¿no? O a meses, perdón. Si el resultado en el primer caso es negativo, se va a hacer el co-test de repetición cada 3 años y si sale negativo, al control de rutina. Si cualquier prueba nos sale anormal, hacemos colposcopía con una muestra endocervical para ver qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, en conclusión, ¿qué hacemos? ¿Qué dice nuestra guía? Dice que el tratamiento de las lesiones premalignas, sobre todo la veritratar que hemos visto anteriormente, en este caso se aplica la crioterapia. Se aplica la crioterapia durante 3 minutos, se espera 5 minutos y repite el procedimiento. Acá tenemos las imágenes muy bonitas de cómo estaba el cuello antes del tratamiento, durante la cirugía y 4 meses después. Fíjense que el cuello se ha repuesto totalmente. Y la otra forma es el cono con asa de Lipp o el cono frío con bisturí, ¿no? Acá se obtienen las muestras. Obviamente, la realización del cono frío o con bisturí o con asa de Lipp, perdón, es el más racional porque nos va a permitir estudiar histopatológicamente a la paciente, ¿no? Y esta es la estadificación de la FIGO del cáncer de cuello uterino, que ustedes ya se la leerán. No es tan importante conocerlo porque lo que importa para mí es la prevención, ¿no? Y el tratamiento puede ser quirúrgico hasta el grado 1B1. Se puede hacer una histerectomía extrafacial radical más radioterapia. El estadio 2A a 1 puede ser tributario también de cirugía complementada con radioterapia. Y los estadios más avanzados son radioterapia, braquiterapia y quimioterapia. Muy bien, como ustedes ven, no les hablo mucho del tratamiento de cáncer de cuello uterino porque eso ya es cuestión de los gineco-oncólogos. O sea, a nosotros lo que nos interesa es la prevención y cómo manejamos las lesiones premalignas, que en eso sí he tratado de ser incisivo para darles la información a ustedes. Bien, entonces, acá terminamos. Si hay preguntas, por favor, con todo gusto. ¿Preguntas? Andrea Fernanda. No, son de la clase anterior. A ver, Lourdes, ¿estás?
Lourdes. Lourdes. Hola. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, una pregunta rapidito porque ya termino mi... No hay preguntas. Sí, bueno, quería saber cuáles eran los principales factores de riesgo para la infección de VIH. ¿Para qué? Para No te escuché bien. contra la infección por VIH. Los principales factores de riesgo, ya has escuchado que el inicio de relaciones sexuales, prácticamente el 90% de mujeres se infectan con papiloma. O sea, el principal factor de riesgo es las relaciones sexuales. El papiloma virus solo se adquiere con relaciones sexuales, no hay otra forma de adquirirlo. Entonces, mientras más haya promiscuidad sexual, más probabilidades de adquirir mayores serotipos de papiloma, ¿no? Otra cosa es si hablamos de riesgo ya para cáncer, ahí ya el serotipo 16 y 18 son el más importantes. Bien. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, aquí me despido a mi grupo, más luego les hago llegar el caso clínico para la discusión de mañana. Muchas gracias, jóvenes, hasta otra oportunidad. Hasta el lunes tenemos otra clase. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.